No nos hicieron el obsequio por buena gente. Nadie en su sano juicio regala 13 puercos de registro bien cebados de más de 100 kilos nomás porque sí. Aquella noche el vecino bajó de la loma a tocar la puerta del patio. Venía a buscar a mi padre. «Veo que usted tiene un corral que no ocupa», dijo sin saludar. «En vez de tenerlo abandonado, sáquele un dinero». En todos esos años nunca nos atrevimos a acercarnos a su terreno. La casa de ese vecino estaba metida en la bajada de la loma, una construcción grande de tabicón gris. De noche, lo único que se alcanzaba a distinguir desde abajo eran unos puntitos rojos prendidos entre la milpa. El señor dijo que él y su familia se iban para Arizona, pero que les quedaba un asunto pendiente antes de arrancar la camioneta. «No se los estoy vendiendo, se los estoy regalando», insistió. «Son 13 animales. No nos los podemos llevar y lo otro sería sacrificarlos hoy mismo». La loma ya estaba desdibujada por la oscuridad cuando empezaron a bajar los puercos. El vecino los venía arreando por la vereda de piedras y los marranos marchaban en fila, pegados unos a otros, chillando bajito. Nos hicieron abrir la reja de fierro que tenemos en la parte de atrás del terreno, la que da directo al corral de lámina. Antes de irse, el señor pasó a despedirse. Venía acompañado por un muchacho joven, el que tiene la forrajera en la entrada del pueblo, y traía una caja de cartón entre las manos. «De la comida ni se apuren», dijo el señor, acomodando la caja en los brazos de mi papá. «Ya dejé pagados 6 meses de alimento». Le entregué un tractor a este muchacho hace meses. Hicimos cuentas y cubre el sorgo, el salvado y la harina de soya. Él les va a dar de comer a los cerdos diario. Mi papá abrió la caja. Adentro venían 6 focos de cristal grueso, pintados de un rojo muy subido, como los que usan en los criaderos formales. «Pónganselos en el corral», dijo el vecino sin mirar a mi papá a los ojos. «Esa luz les molesta menos. Necesitan que se quede encendida toda la noche. No la vayan a apagar». Esa misma noche pusimos 2 focos en las vigas del techo de lámina. El patio se tiñó de un rojo sangriento y espeso que se metía por las rendijas de las ventanas de la casa. El aire olió distinto de inmediato. Los puntitos rojos que por años vimos a lo lejos en la bajada de la loma no se volvieron a encender allá arriba. Acababan de ser trasplantados a la parte de atrás de nuestra casa. Mi papá ya había hecho números en un pedazo de libreta. Vendiendo todos los marranos le iba a sacar una buena lana. Se la pasaba haciendo cuentas en la mesa, imaginando en qué se iba a gastar ese dinero antes de que los animales terminaran de engordar. A la tercera visita del forrajero, acordaron no complicarse. Le dijeron que no hacía falta avisar ni tocar en la casa. La reja de atrás se iba a quedar sin candado para que él entrara directo, les vaciara a los cerdos el alimento en los comederos y se fuera. A las 10 de la noche en punto se escuchaba el golpe del cerrojo y el rechinido del fierro viejo al abrirse. Luego aparecía una silueta bañada por la luz roja, empuñando la carretilla sobre la tierra seca. Siempre entraba con la vista puesta en nuestra casa. Estábamos a unos 100 metros del corral. El terreno es grande, pero si alguno de nosotros salía al patio, el muchacho paraba el paso y se quedaba completamente quieto.
Sabíamos que nos estaba mirando, aunque era imposible distinguirle los rasgos. Esa luz roja que pusimos en las vigas del techo deformaba las cosas, disolvía las sombras, apagaba los relieves y dejaba todo plano, como si en lugar de un cuerpo hubiera una mancha negra parada a mitad del patio. Mi mamá discutió con mi padre un par de veces por esto. No quería que la reja se quedara abierta de noche. Le insistía en que él saliera a recibir al muchacho a las 10 y le echara llave a la puerta en cuanto se fuera. Todo empezó porque mi madre soñó que el forrajero caminaba desde el corral en la madrugada y se metía despacio a la casa. Tampoco era una idea tan descabellada. Una noche yo me desperté porque escuché murmullos afuera, por el rumbo de los chiqueros. Hablaba un hombre con voz baja y una mujer se reía en un murmullo. Después sonó el golpe leve de la reja, como si alguien hubiera intentado empujarla con cuidado para no hacer ruido. No le dije nada a mis papás. Pensé que ellos mismos los habían dejado pasar o que eran visitas. Días después vi a mi hermana sentada en su cama, mirando fijamente un anillo. Se lo ponía en un dedo, se lo quitaba, levantaba la mano hacia la luz y se observaba en el espejo del ropero. Me acerqué a pedírselo para verlo bien y le pregunté de dónde lo había sacado. Tenía también un brazalete y unos aretes de plata guardados en un trapo. Del corral de los cerdos, me dijo bien quitada de la pena. Fui a revisar esa misma tarde. Los 13 cerdos estaban aglomerados en una sola esquina del encierro, encimados unos sobre otros, olfateando la tierra con prisa nerviosa. Metidos entre el lodo seco encontré una cartera de piel, un cinturón con la hebilla rota y jirones de ropa destrozada, manchada de algo oscuro y pestilente. Aventé el cinturón del otro lado de la cerca para no tocarlo más, pero adentro de la cartera había como 600 pesos en billetes arrugados. Mucho dinero para ese tiempo. Mi mamá nos vio el dinero y las joyas y nos acorraló hasta que le confesamos que todo venía del chiquero. Ella ya traía sus sospechas desde hacía días, aunque mi papá había intentado calmarla diciendo que eran tonterías. Mi mamá no se iba a quedar con la duda. ¿Con qué clase de comida estaban alimentando a los cerdos? Esa misma noche a las 10, cuando se escuchó el crujido de la reja al abrirse, mi mamá no esperó. Salió al patio y caminó directo hacia el corral para encarar al forrajero. Mi mamá logró llegar a mitad del patio, mirando cómo el muchacho se daba la media vuelta, jalaba la carretilla y salía a toda prisa por la reja, perdiéndose en la oscuridad sin decir ni las buenas noches. Ella se quedó ahí sola, bajo el brillo espeso de las bombillas rojas, preguntándose qué carajo traía en esa carretilla y por qué se había ido huyendo sin alimentar a los animales. A las 2 de la mañana me desperté por el golpe del cerrojo. En la recámara de mis papás se escuchaban pisadas cortas. Mi mamá también estaba despierta, seguramente asomada por la ventana. El forrajero entró al patio como si nada, a pesar de que mi mamá le había puesto candado a la reja por la tarde. Tenía su propia copia. Mi papá se la había dado días atrás para no levantarse a abrirle.
Al día siguiente, el muchacho vino a tocar la puerta de la cocina. Pidió una disculpa a mi madre. Dijo que la noche anterior se le había olvidado echarle las vitaminas al alimento y por eso prefirió regresar más tarde. Mi mamá le dijo que sí, que no había problema, pero ya no le creyó nada. Tenía la duda bien enraizada en la cabeza y no se iba a quedar tranquila hasta que supiera la verdad. Poco antes de las 10 de la noche, mi mamá salió al patio sin hacer ruido. Caminó hasta el fondo y se acomodó detrás de unos tambos de lámina que teníamos arrumbados junto a la malla. Desde ahí, el corral y los terrenos de alrededor se veían teñidos por un velo rojo grueso, borroso, que apenas dejaba distinguir los bultos en la penumbra. A la hora de siempre se escuchó la reja. El muchacho entró arrastrando la carretilla y se quedó parado unos segundos mirando fijamente hacia la casa, asegurándose de que las luces acá estuvieran apagadas para actuar con total libertad. La carretilla venía cubierta con una lona plástica amarrada con mecate. El forrajero se acercó al comedero, soltó los amarres y vació el contenido de un jalón. El impacto sonó pesado, sofocado, como cuando cae carne cruda y huesos grandes. Nada que ver con el sonido de caída de granos que solía tirarles. El muchacho se quedó un momento en silencio, contemplando a los animales bajo la luz roja y luego se retiró despacio. En cuanto la reja se cerró, mi mamá salió de su escondite y brincó la barandilla de madera para meterse al encierro. Al sentirla ahí dentro, los cerdos se le dejaron venir encima, gruñendo, olfateando y apretándose contra sus piernas. Mi mamá intentó hacerse espacio entre los lomos duros de estos animales para ver qué había en el suelo. Ignoraba el peligro que supone acercarse a un animal de ese tamaño mientras come. Creyó distinguir a uno de los animales masticando una mano humana. Pero la luz roja que bañaba el corral deformaba tanto las sombras que resultaba imposible estar segura de lo que trituraban esas trompas. Toda la mañana siguiente anduvo dando vueltas alrededor del chiquero. Iba y venía con la angustia haciéndole temblar el cuerpo. Arrastró una escalera de mano, se trepó a la cerca y estuvo rastrillando la tierra con la mirada durante horas, buscando algún rastro entre la paja pisoteada. Por la noche, mi mamá apagó los focos rojos antes de las 10. El corral quedó a oscuras. A la hora exacta se escuchó el rechinido de la reja. El muchacho entró a ciegas, encendió una lámpara sorda que traía sujeta a la frente con un resorte y sin perturbarse por la falta de luz, descargó la carretilla y les dio de comer a los marranos. En cuanto el forrajero se fue y cerró la puerta de fierro, mi mamá accionó el interruptor desde la pared del patio. La luz blanca que ella sustituyó por la tarde inundó el corral. En efecto, eran restos humanos. Las bestias devoraban manos amputadas, rostros desgajados con la piel colgando, piernas envenenadas, vísceras purulentas y gruesos jirones de grasa sanguinolenta. Pero eso no fue lo peor que vio esa noche. Entre la piara había criaturas vivas que no eran cerdos. Ciertas bestias se habían deformado en engendros humanoides, encorvados en posturas imposibles, con la espina dorsal quebrada hacia arriba y el espinazo pelado brotándole de la piel rojiza.
Tenían las caras deshechas en una mezcla amorfa de jeta porcina y rostro humano, con cuencas sin párpados y miradas vacías, ciegas de cualquier conciencia. Lo más horrendo eran sus extremidades, patas delanteras convertidas en brazos largos, flácidos y agrietados, terminados en dedos deformes que utilizaban para desgarrar a tirones los fardos de carne cruda, acomodándose los pedazos de tejido humano en los hocicos sangrientos antes de triturarlos. Mi mamá soltó un grito atronador que retumbó en todo el terreno. Mi papá salió volando de la casa fajándose el pantalón a medio patio, mientras mi hermana y yo corríamos detrás de él hacia el corral. Para cuando llegamos a la cerca, los animales ya se habían terminado de tragar la comida. Las criaturas se habían replegado sobre el lodo y lucían otra vez como los cerdos comunes que conocíamos de siempre. ¡Qué alivio! Si nosotros hubiéramos alcanzado a ver lo que vio mi mamá esa noche, habríamos quedado traumados para toda la vida. Mi mamá sí quedó traumada. Esa noche no pegó un ojo en toda la madrugada. Se la pasó dando vueltas en la cama, sofocada, pensando qué demonios hacer con lo que había atestiguado en el chiquero. A la mañana siguiente, muy temprano y sin que mi papá se diera cuenta ni le diera permiso, mandó a traer al forrajero para pedirle cuentas. En cuanto el muchacho llegó al patio, mi mamá lo metió a la cocina, cerró la puerta y le exigió que le explicara de una vez por todas qué era esa porquería que le estaba echando a los marranos. El tipo se puso pálido, trabado del cuello, pero empezó a recitar en automático la lista de siempre: que el sorgo, que el salvado, que las vitaminas que les dan en los rastros. Mi mamá lo interrumpió directo al grano. Le dijo que ella misma lo había visto vaciar carne fresca, que sabía bien que les estaba dando de comer cuerpos humanos. El muchacho pasó saliva, no supo qué contestar. Mi mamá le advirtió que esa misma mañana le iba a hablar a la policía para que vinieran por él y por la carretilla. El tipo no dijo ni una sola palabra, se quedó inmóvil, parado junto a la mesa sin defensa alguna. Luego ella le gritó que iba a ir al fondo del terreno a abrir la reja para soltar a esos cerdos o a las criaturas que hubieran recibido en el corral. «No los vaya a soltar», dijo el muchacho con la voz espantada. «Por nada del mundo los vaya a soltar». En ese preciso instante sonó el teléfono de la sala. El timbrazo nos hizo saltar a todos. Mi mamá contestó. Era la voz del vecino, el que se había ido a Estados Unidos. Le dijo que no se exaltara, que él entendía perfecto su miedo y su desesperación, pero que en unos días ellos iban a hacer algo para remediar la situación. Parecía como si ese hombre hubiera tenido oídos adentro de la casa, como si supiera exactamente lo que mi mamá acababa de descubrir. «Lo solté en la mañana», dijo mi mamá al auricular, firme y con la voz helada. «Que Dios nos ampare a todos», murmuró el forrajero, dio media vuelta y salió corriendo a tropezones por el patio, dejando la puerta abierta de par en par. Durante los siguientes meses, las noticias locales no hablaron de otra cosa. Ataques brutales a ganado en los ranchos vecinos, destrozos en las milpas y embestidas a personas y animales salvajes en los caminos de terracería. Fueron 16 ataques documentados a pobladores. 12 de ellos terminaron en muertes horribles, con los cuerpos
desplazados a la orilla de los montes. Los demás quedaron heridos graves, tullidos para siempre. Los sobrevivientes juraban que lo que los había atacado era una especie de cerdo enorme, una criatura humanoide desnuda que se desplazaba a saltos deformes entre la maleza. Mi mamá nos obligó a jurar sobre la mesa que jamás saldría una sola palabra de esta casa. Hasta el último de sus días llevó arrastrando la culpa, no solo por haber recibido a esos animales en el corral, sino por haber sido ella quien les abrió la reja para dejarlos ir. Una vecina vio a la chamaca regresando sola de los llanos. Venía toda llena de tierra, le faltaba un zapatito y traía la cara empanizada de polvo, con 2 surcos negros en los cachetes marcados por las lágrimas. Lo más obvio era preguntarle por su mamá, pero la niña apenas balbuceaba. Su corta edad fue lo que nos apretó el estómago a todos. En cuestión de minutos se juntó un grupo de vecinos en la esquina a discutir que allá en los llanos la cosa estaba peligrosa, que si la mujer habría ido a abandonar a la niña por allá o que si algo malo le había pasado en la caminata. Como la criatura no podía explicar nada, no quedó de otra que organizarnos. Se formaron varias cuadrillas para abarcar el terreno. Tráiganse lo que tengan para alumbrar: velas, lámparas, linternas. Las velas no servían de nada con el aire de la tarde, pero la gente las llevaba prendidas en los puños. A mí me tocó buscar por el rumbo del aserradero. Pasando los campos de cultivo está el invernadero y más adelante se topa uno con 2 jagüeyes, que no son más que zanjas de agua de lluvia que escarba la gente del campo para darle de beber al ganado. Pequeños lagos artificiales. De ahí seguían unas construcciones de tabicón a medio terminar, el puente de piedra, y como a 6 kilómetros de distancia se levanta el aserradero abandonado. Nadie sabe la historia concreta de ese lugar, ni de quién era, ni por qué terminaron cerrándolo. Un día nomás se dejó de escuchar el ruido de las sierras a lo lejos y las láminas del techo se quedaron a pudrirse con el agua. La gente a veces va hasta allá a recoger hierba, a cortar nopales, a cazar conejos o a sacar truchas del río que pasa pegado a las vigas. Anduvimos gritando el nombre de Roxana, la mamá de la niña, entre la maquinaria oxidada y los troncos secos. Esa era la segunda vez que yo pisaba el sitio. La primera fue meses atrás, con mis amigos, explorando los valles y la zona de los jagüeyes. A la mamá de la niña nunca la encontramos. A la chamaca se la llevaron los de asistencia social a los pocos días y no volvimos a saber de ella. En el pueblo se decía que a lo mejor la mujer se había desbarrancado o algo le había salido al paso en el monte. Todos mantenían la esperanza de que un día de aquellos apareciera caminando. A los pocos días de la desaparición, de madrugada, el aserradero volvió a sonar. Entre las 2 y las 3 de la mañana, el zumbido de las sierras de disco retumbaba hasta en las casas del borde. Se escuchó durante 3 noches consecutivas.
A la cuarta noche, una comisión de vecinos se armó de valor y fue a revisar. Iban armados con antorchas y linternas. Cuando llegaron al encierro, el lugar estaba a oscuras. No había una sola alma entre las tablas, pero los motores y los discos de corte todavía estaban calientes al tacto. Tampoco había viruta fresca ni polvo de madera regado en el suelo. No habían cortado nada, solamente las habían dejado andando a punto de quemarse. No había ningún indicio de que esto tuviera que ver con la mamá de la niña. Parecían dos asuntos aislados, hasta que uno de los hombres alumbró hacia el fondo del taller y pidió que todos se acercaran. Sobre un escritorio de madera podrida había como 20 volantes de búsqueda arrugados por la humedad. Eran las fichas de persona desaparecida con el rostro en blanco y negro de la mamá. Papeles que alguien había ido a arrancar de los postes del pueblo o a juntar del suelo de la plaza. En la parte de abajo de cada uno de los volantes, escrito a lápiz sobre el papel, se leía la misma frase: ella vive en el aserradero. Un día mi mamá me mandó con mi hermana a recoger de las calabazas de guía que crecen a la orilla de la milpa abandonada, allá por los llanos, mucho antes de llegar al aserradero. Llevábamos apenas como 5 minutos de camino cuando nos topamos con dos señores, un hombre y una mujer, que venían a paso apurado sobre la terracería. Nos pasaron rozando sin hablar, pero la señora se regresó a los pocos metros y nos preguntó con la voz agitada que a dónde íbamos. Le empezamos a decir que íbamos por las calabazas que nacieron en el lindero, pero ni nos dejó terminar. Nos agarró del brazo y nos dijo que no fuéramos, que acababan de encontrar a Roxana, la mamá de la niña. Tanto tiempo después de su desaparición, era imposible que la hubieran encontrado con vida. Nos regresamos a la casa corriendo para darle la primicia a mi mamá. A los pocos minutos ya se había juntado una procesión de gente morbosa caminando hacia los llanos para ver el macabro hallazgo. Nosotros nos fuimos detrás de la fila, aunque mi mamá no dejaba de repetirnos en el camino que mejor nos regresáramos. Cuando llegamos, la gente estaba busque y busque entre los matorrales, pero el cuerpo no aparecía por ningún lado. Estaba ahí hace unos minutos, decía la pareja que la encontró, señalando una mancha de humedad en la tierra que parecía la que dejaría un cuerpo humano. Escuché a una vecina murmurarle a otra que seguro se lo habían imaginado, y otra contestó que probablemente un animal salvaje arrastró los restos hacia el monte. En ese momento de silencio, el fondo del Hawái dio un trago. Sonó un ruido denso y ahogado, como si algo allá abajo estuviera dando bocanadas de agua y expulsando aire a borbotones. Un vecino trajo un polín de madera largo del aserradero y se pusieron a remover el fondo. Al ver que no alcanzaban, dos hombres terminaron metiéndose al agua, que por cierto no estaba muy honda. A los pocos minutos gritaron que habían atorado algo pesado con las botas. Mi mamá, pensando que estaban a punto de sacar el cadáver descompuesto, nos tapó los ojos con las manos y nos ordenó bien seria que nos fuéramos directo a la casa. Nos fuimos alejando, pero caminábamos de espaldas, despacio, sin quitarle la mirada al Hawái para ver qué sacaban del agua. Por ir viendo hacia enfrente, nos topamos con alguien que estaba parado detrás de nosotros,
Era una persona empapada de pies a cabeza. No era ninguno de los hombres que se acababan de meter al pozo. Era una mujer. Traía la ropa pegada al cuerpo, el pelo escurriendo lodo y la piel marchita. Se llevó un dedo flaco a los labios, nos hizo shh y se fue a esconder a pasos rápidos detrás del tronco de un pirul. Yo me quedé de piedra sin poder mover las piernas. Mi hermana soltó un grito ahogado, pero con el alboroto de la gente junto al agua nadie la escuchó. Corrimos hasta llegar a encerrarnos a la casa. Como a los 40 minutos regresó mi mamá sacudiéndose la tierra de la falda. Dijo que no había sido nada, que lo que los vecinos sacaron del fondo del highway eran nomás unos costales de arena viejos que alguien aventó hacía tiempo. Mi mamá puso la cafetera en la estufa y entraron varias vecinas a la sala a comentar el chisme. Estuvieron platicando hasta pasadas las 11 de la noche. Cuando por fin se fueron, bajé a la cocina a comer un pedazo de pastel que una de ellas había traído. Sobre la mesa dejaron olvidada una de las fichas de búsqueda con el rostro impreso en blanco y negro. Mi hermana Mirta la estaba mirando fijamente sin parpadear. La cara del papel era la misma de la mujer chorreando agua con la que nos tropezamos en el camino. Esto pasó hace 27 años. ¿Y qué crees? Todavía hoy en la madrugada lo volví a escuchar. Es el aserradero. Se sigue prendiendo a veces a mitad de la noche, a pesar de que la maquinaria la desmantelaron hace años. Y ahí no queda más que un terreno baldío lleno de tierra seca. Me pasó algo extremadamente aterrador saliendo de un concierto en el extinto Foro Sol. El concierto terminó por ahí de las 11:40 de la noche. Igual de rápido como se llenaron las calles cuando la gente salió del recinto, así se vaciaron. Venía con una amiga, pero a ella la pasaron a recoger sus papás. Se ofrecieron a llevarme a casa, pero me parecía más cómodo irme por mi propia cuenta. Con lo que no contaba era que por acompañarla donde la estaban esperando, me alejé demasiado de donde pasaba mi camión. Miré el reloj en el teléfono. Eran 5 minutos pasada la medianoche. 2% de batería. Abrir la aplicación de banco, desbloquear el dinero, abrir la aplicación de taxis. Seguramente no me iba a alcanzar la pila y por la avenida no estaba pasando ningún carro. Estaba mega cansado, pero caminar estaba siendo la única opción. Mientras más rápido saliera una avenida mejor. La colonia Granjas, México, a esa hora está muy solitaria. Algunas cuadras son muy grandes. Hay camiones estacionados que crean regiones de total oscuridad en las banquetas, y ya que la mayoría de predios están ocupados por fábricas, se siente como una colonia fantasma. A mitad de una cuadra larga me salió al paso una muchacha. Apareció de la nada entre la trompa de un tráiler y un zaguán de lámina. Bien pudo haber salido del mismo evento, pero traía los ojos bien abiertos y la respiración cortada. «Es mi amiga», dijo atropellando las palabras. «Se puso mal, se cayó, le pasó un carro encima». «¿Ya marcaste al 911? Me robaron el teléfono», dijo lamentándose. Saqué el mío. En cuanto piqué el botón de encendido, el 1% restante se apagó para siempre.
La muchacha me llevó hacia una calle estrecha, vacía y más oscura que el resto. Por un momento pensé que esto era un asalto, una trampa para acorralarme, pero entonces en el suelo vi el tallón, una marca ancha, oscura, que se metía directo a la sombra densa que proyectaba un árbol enorme. Parecía el arrastre de algo pesado. Apreté los puños, las palmas me empezaron a sudar frío. Entre la acera y el borde del arroyo vehicular había un bulto caído, recargado contra el sardinel. En ese momento dio la vuelta un carro al fondo de la calle. Me paré a mitad de la vía y levanté los brazos para que el conductor me notara. La luz blanca barrió la oscuridad bajo el árbol. No había ninguna mujer desangrándose. Era un costal de cascajo reventado. La marca en el pavimento no era sangre, sino un reguero de grava, arena y pedazos de tabique. Volteé hacia los lados. La muchacha no estaba. No había pisadas, no había ruido de pasos ni puertas cerrándose. El miedo me bajó de golpe por la espalda. Aceleré el paso. A unas 6 cuadras se alcanzaba a ver el alumbrado público de la avenida principal, pero para llegar había que cruzarse 3 tramos a oscuras. El primero tenía la luminaria fundida y un par de macetones de concreto puestos en la entrada de una bodega. Al acercarme, vi un bulto de pie entre los 2 botes. Me pasé al otro lado de la calle sin despegar los ojos del frente. El corazón me retumbaba en las orejas quitándome el aire. Tropecé con la orilla de un bache y el trastabilleo me sobresaltó el alma. La figura dio un paso fuera de los macetones. Una voz delicada me soltó la pregunta desde la sombra. ¿No ha visto a una muchacha? Me describió a la misma joven que me había parado minutos atrás. Mismas ropas, mismo peinado. No podía abrir la boca. Estaba más que espantado, no podía abrir la boca. Los brazos me colgaban a los lados como si fueran de trapo. ¿La ha visto? Apreté los dientes y apuré el paso sin mirarle la cara. Por el taconear sobre el pavimento, supe que la mujer se había despegado del muro para caminar detrás de mí. Solo dígame si la vio y dejo de molestarlo. Me detuve, sin voltear la cabeza, mirando fijamente la luz lejana de la avenida, le dije: sí, la vi cuadras atrás. Si la vuelve a ver, dígale que ya no es necesaria la ayuda, dijo la voz a mi espalda pegada a mi nuca. Dígale que ya no ande molestando a la gente, que yo ya estoy muerta. Comenzó entonces una cacería a ciegas por los atajos de la noche. Me eché a correr cruzando avenidas muertas, flanqueadas por farolas tristes, cuya luz amarilla parecía parpadear con burla mientras me abría paso. Detrás de mis talones sonaba el taconear sobre el pavimento, pero cada que doblaba en una esquina para esquivar la sombra, la mujer ya me estaba esperando parada bajo el siguiente portón. Daba igual si cortaba camino a la izquierda o a la derecha, ambas figuras aparecían dobladas en 2, multiplicadas en cada zaguán, cerrándome el paso en la calle y estirando los brazos de dedos rígidos hacia mí. Las piernas me flaqueaban por el esfuerzo y la falta de condición física, sintiendo que en cualquier momento el pavimento me iba a tragar, hasta que por fin divisé la avenida principal y el resplandor de un taxi parado esperando la luz verde del semáforo.
Salí a la arteria principal e invadí el carril para frenar el carro antes de que cambiara la luz. El chofer me miró de arriba a abajo mientras yo abordaba el coche. «¿Qué le pasó, jefe?», me preguntó mientras ponía el taxímetro. «¿Lo asaltaron o qué? Viene pálido». «Me asustaron», le solté, incapaz de armar una frase más larga. El taxista arrancó sin prisa, no se inmutó. Tardó un par de calles en volver a hablar, mirando el espejo retrovisor. «Fue ahí atrás en Granjas, ¿verdad? Por donde está la zona de bodegas grandes». No respondí con palabras, solo asentí. «Ya sé que vio. Por ahí no se camina a estas horas. Hace años, cuando esa zona todavía no estaba tan bardeada, una camioneta de carga se llevó a 2 muchachas que salían de un baile. No las vieron, a una la arrastró el chasis varios metros. Dicen que la mancha quedó pintada en el pavimento durante semanas. La otra no murió al instante. Se levantó como pudo y se echó a correr hacia los portones vacíos, gritando por ayuda hasta que se desangró en una esquina buscando a su amiga. Me quedé callado todo el camino, con el estómago revuelto y el frío metido en los huesos. Pagué la carrera con los únicos billetes arrugados que traía en la bolsa de la chamarra y me metí corriendo a mi casa. Eran las 2 de la mañana en punto. Han pasado años de eso, pero al día de hoy no lo he podido olvidar. Cuando ha habido otro concierto en ese recinto y me toca ver salir al montón de asistentes, a veces me entra la duda, se me hace verlas, se me hace distinguirlas entre la marea de gente que camina hacia el metro o busca un taxi sobre la avenida. Son 2 muchachas comunes, como cualquier otra que visitaría un concierto. Una lleva una chamarra de mezclilla decorada en la espalda y la otra trae un vestido de flores. Van riéndose, abrazadas de la cintura, ajenas a todo. Pero hay un detalle raro que me revuelve el estómago cada que me fijo bien. Si te topas con ellas bajo la luz de una lámpara de la calle, fíjate en sus pies. Una no tiene pies y la otra viene en tacones. De pura casualidad nunca las has visto. Muchas gracias por llegar hasta el final. La frase clave de esta semana es: rézale a las ánimas. Nos escuchamos pronto con más historias. No dejes pasar la oportunidad de suscribirte, porque de lo contrario nunca nos volveremos a ver. Si ya estás suscrito, si eres miembro, comenta, comparte, deja tu like. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.